Bueno, estando justo en el mes de marzo y muy cerca a la fecha clave de la marcha internacional, el 8 de marzo, lo que veo es que hay como un simulacro de el interés que se le da a la mujer en la institución museo, en la institución cultura. Es como un simulacro que intenta limpiar la cara, limpiar como las culpas y también evitar los cuestionamientos y las interpelaciones que le hacen los movimientos feministas a esa cultura a lo largo del año, ¿no? Pienso, por ejemplo, en museos no solo nacionales, regionales, extranjeros, mundiales, que dedican la mayoría de sus presupuestos para lo que consideran los grandes maestros del arte y luego hacen pequeñas retrospectivas a mujeres que participaron en determinados talleres, es decir, que también son como la rareza del taller del maestro, o mujeres que si bien han formado parte de la historia del arte, no se le da el marco de investigación y el contexto que eso necesita. No voy a detenerme en casos, porque detenerme en un caso sería como de alguna manera dejar atrás todos los demás. Bueno, entonces, en referencia a esto que ustedes me preguntan, lo que veo es que las políticas públicas intentan focalizar en el tema la mujer en el momento que la institución gobierno, o sea, la institución Estado-Nación lo propone o lo pide. Eso personalmente, como activista feminista, me parece que no es lo que buscábamos cuando empezamos a reclamarlo, ni lo que pedimos ahora, ¿no? Sino que pedimos una deconstrucción del canon universalista que implica incluso una revisión de ciertas prácticas artísticas que no tienen que ver con el binarismo biologicista sexo-género, sino que tiene que ver con una construcción, una narrativa historiográfica que está parada en los cánones de la escritura patriarcal, de la estructura patriarcal, de cómo contar ciertas historias. No solamente hacemos referencia al borrado de las mujeres o al borrado de las disidencias, sino que eso lo que hace es que todo lo que no pertenezca al canon universalista es una disidencia. Y por tanto, una mirada feminista sería, por ejemplo, cuestionar dentro de la historia del cine qué rol cumplió el cine experimental cuando en América Latina se proponía como episteme el documentalismo. Es también un rol del feminismo hacerse esas preguntas. Las prácticas disidentes, ¿por qué se hicieron disidentes? En definitiva, me parece que esto de que se haya puesto como de moda hacer todo lo que es de la mujer en el mes de marzo, a la larga nos perjudica, porque nos termina poniendo en un lugar que no era el que pretendíamos al principio cuando comenzamos a pensar y a radicalizarnos en esta lucha. Bueno, en cuanto a qué cambios, pienso que los cambios son como todo, como la consigna, lo personal es político. Los cambios aparecen desde nuestras subjetividades, de nuestras corporalidades, desde todo lo que enunciamos hacia el afuera, digamos, desde nuestras obras o desde nuestras propias los propios diálogos que tenemos con las compañeras. Me parece que es un construir más desde lo afectivo y desde lo colectivo que esperar algo que se nos propone desde el Estado.
De hecho, no confío en las políticas públicas que apuntan a la equidad de género. Me parece que esa institucionalización también está basada en ese binarismo biologicista, aunque incluso, por ejemplo, este, se traten de comunidades disidentes o lo que fuese. Me parece que hay que interpelar esas políticas públicas. No sé si participando, como yo no participo, no estaría tan segura, pero sí desde una militancia, desde un activismo que conlleva el estar juntas. Y ese activismo que conlleva el estar juntas tiene que ver también con nuestras fuentes de trabajo, hacer de nuestro trabajo en el campo del arte un trabajo digno, que podamos contar con una jubilación. Nuestro futuro después de los 60 años es absolutamente incierto. El ejemplo que les voy a compartir es una exposición que a mí me marcó en lo que tiene que ver con la producción feminista, que es el ejemplo de Campo Minado, una muestra fotográfica que hubo en los 80, no recuerdo bien el año. Sé que Diana Mines fue una de las promotoras de esa exposición. También me marcó como ejemplo artístico, por ejemplo, la obra de Ana Tiscornia, de Nelvia Romero, bueno, en fin, de muchas mujeres que estaban en los 80 como tirando así como como si fuese un flash en la noche, ¿no? Tampoco era que fuera tan común hablar de estos temas. Y todo el trabajo corporal que hizo Teresa Trujillo, del cual yo me fui enterando a lo largo de mi juventud, ¿no? Después, cuando conocí a Teresa Trujillo en persona y empecé a trabajar con ella, que eso fue en el 2007, cuando hicimos Arqueología de la Imagen en la Fundación de Arte Contemporáneo, ahí empecé a darme cuenta de la dimensión que tenía su obra en cuanto al hacer feminista en este país en los años 60 y también en los 70, porque ella, a pesar de que se exilió, siguió trabajando, por ejemplo, de manera epistolar con Isabel Gilbert. Entonces, todo eso es una pregnancia afectiva que va quedando viva. Me parece muy interesante también lo que hizo Adriana Lagomarsino en los años post-dictadura, los primeros años post-dictadura, con la comedia Peñarol, que es un evento muy poco sistematizado. Quizás esté hablando por ignorancia, quizás no conozca, quizás haya investigaciones académicas que yo todavía no las tenga clara, pero por lo menos esas investigaciones académicas no han sido visibilizadas dentro del campo del arte. Al tener todavía esta estructura patriarcal que comenté en la primera pregunta, al tener el campo de la cultura, tener esa estructura patriarcal, pasa que no existen nexos, no existen vasos comunicantes, no existen diálogos entre las investigaciones que se dan en el campo de la academia y lo que se da en las salas, las curadurías, etc. También existe como un grupo estable de curadores. Diciendo curadores hablo de todos, me incluyo, que como que cuesta abrir esa brecha a nuevas generaciones y a escuchar de manera, digamos, más abierta de qué se está hablando
en este momento que es para las nuevas generaciones, que son los feminismos actualmente, ¿no? Eso me parece que también es un rol que cumple el feminismo y que no lo está haciendo, que está institucionalizado en sí mismo. Y por último, creo que una acción, no me gustó el nombre, pero sí me gustó lo que sucedió, fue la escuela feminista que hicieron las Minervas, donde trajeron a María Galindo, no por primera vez a Uruguay, pero sí me pareció que esa actividad que hizo María Galindo fue como una apertura fundamental para entender que las acciones en la calle no pertenecen solo a las artistas, sino que también cualquiera pueda tomar esa herramienta para hacer un reclamo o tener para que sea una herramienta para el activismo político del lado que sea. Por último, una experiencia marcante que tenga que ver conmigo. Bueno, sí, el haber encontrado la obra de Lidia García, que tampoco fue una experiencia en solitario, sino que fue una experiencia en colectivo, que nos pusimos justamente en esa curaduría de arqueología de la imagen, que fue realizada en el FAC. Nos pusimos con todos los colegas que estábamos ahí en ese momento a revisar la historiografía del cine y todas las entrevistas que yo había realizado, y todos decían que no había ninguna mujer que hubiera hecho cine en los años 50. Entonces como que ese emperramiento por dar vuelta a esa página, creo que fue una acción feminista, y que ahí estábamos Juliana Rosales, Teresa Pupo, Guillermo Zabaleta, Fernando López Laje, Sebastián Sáez, todos los que estábamos allí en ese momento. Teníamos esa convicción de que especialmente la historia del cine había sido redactada de una manera que era como que había como una cierta línea única que le interesaba solo a ciertos agentes culturales de la cinematografía uruguaya. La igualdad de género es un proceso que tiene total vigencia. Estamos en medio de un cambio profundo, estructural, un cambio que subvierte todos los órdenes de lo que es la representación mujer en medio de un proceso, de los procesos patriarcales, de lo que ha sido Uruguay en el campo de las artes visuales. Por lo tanto, creo que por el trabajo denodado de, de las artistas es que estamos llegando a que nuestra obra se haga visible, a que la obra de tantas mujeres se haga visible y sobre todo a que nuestros espacios sean autónomos, ¿no? Y tengan voz y circulen. Creo que todo esto hacia la equidad de género, que es un proceso constante y es un campo de acción y de pensamiento crítico muy fuerte que debemos de tener presentes. En cuanto a los cambios institucionales, creo que o a los lugares en donde esto se desarrolla y debería de tener un mayor alcance, creo que los procesos críticos, los procesos de revisión de nuestras prácticas tienen que ser realmente hilar muy fino. Tienen que haber registros donde se coloque nuestro quehacer y se lo cuide, se lo proteja, pero a su vez se permita la circulación de estas voces y de esos contenidos que tienen que ver justamente con los relatos, que tienen que ver con las historias de vida, que tienen que ver con la producción, con los contenidos de producción. Esto es fundamental, dejar un registro. Ese registro es vital, es necesario para las nuevas generaciones, para poder intercambiar con las nuevas generaciones,
para que nuestros procesos sean transdisciplinarios, que haya filtraciones en esos marcos de acción y que esas filtraciones lleven a mejores condiciones en nuestro trabajo como mujeres y para la comunidad toda, evidentemente. En lo personal, veo y vivo que en Uruguay hay grupos de mujeres que están trabajando con mucho tesón y con constancia y con convicciones, que eso es lo que me parece fundamental. Lo están haciendo de forma independiente, lo están haciendo a nivel académico, en ambos espacios, en la docencia, y esto implica una relevancia y una consistencia de las formas de actuar y de pensar que mm, lleva justamente al mejor camino, ¿no? A poder ser visibles para nosotras y para toda nuestra comunidad artística, y también para los distintos sectores de la población que también tienen sus batallas cotidianas. Así que creo básicamente que estamos accediendo a un cambio estructural, sustancial, como decía hoy, de todas las formas de producción, de sus tecnologías, y accediendo a nuevos mecanismos por los cuales nuestra presencia es totalmente y naturalmente visible.